Buenas tardes. Bienvenidos a estas segundas jornadas formativas centradas en el alumnado con altas capacidades, organizadas por el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila, en colaboración directa con ACILAC, la Asociación Castellano-Leonesa de Altas Capacidades. Les doy las gracias por su estrecha colaboración y compromiso con la universidad en este reto de potenciar una educación más personalizada, adaptada a la singularidad de cada persona. Está con nosotros Virginia Martín Jiménez, miembro de ACILAC, profesora en la Universidad de Valladolid y colaboradora directa en la organización de estas jornadas, y a quien pediré posteriormente que nos introduzca en esta realidad de las altas capacidades. Muchas gracias. Este año, en esta segunda edición, trataremos a lo largo de la tarde de hoy y mañana sobre el mundo socioemocional en el alumnado con altas capacidades. Hoy, con la inestimable colaboración de la doctora Inés Monjas Casares, nos centraremos en cómo promover competencias socioemocionales en el alumnado de altas capacidades. Todos los que de alguna manera tenemos alguna responsabilidad en el ámbito educativo, estamos en la obligación de crear las condiciones que permitan a nuestros niños y jóvenes su pleno desarrollo personal, social y emocional. Debemos intentar crear las condiciones necesarias para poder conseguirlo. Para que el alumnado alcance su máximo desarrollo personal, necesita recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. No todos somos iguales en cuanto a nuestras capacidades, competencias, aprendizajes, motivaciones, emociones y actitudes. De esta heterogeneidad nace la necesidad ineludible de atender a la diversidad en la integración. La atención a la diversidad se establece como principio fundamental para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. También, y mucho más, con los alumnos de altas capacidades. Es algo que compartimos la Universidad Católica de Ávila y ACILAC, y por eso hemos preparado estas jornadas. Pero antes de presentar a nuestra ponente, me gustaría que la profesora Virginia Martín nos animara en esta tarea. Virginia, por favor. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos y a todas. Yo, lo primero, estoy aquí, como ha indicado Javier, en representación de ACILAC, de la Asociación de Altas Capacidades de Castilla y León, y no quiero quitar tiempo a la ponente, Inés Monjas, pero antes quería, en primer lugar, agradecer el interés de la Universidad Católica de Ávila por formar a los docentes y a los futuros docentes con esa calidad, ¿no? Y tener siempre en cuenta que en esa formación de calidad tiene que haber formación sobre el campo de las altas capacidades. Además, es una colaboración que ya llevamos tiempo teniendo entre ACILAC y la Universidad Católica de Ávila. Nació ya en tiempos prepandémicos, en el 2019, y acabó forjando la firma de un convenio del que han ido naciendo colaboraciones por ese interés que muestra esta universidad por el campo de las altas capacidades, y de un convenio del que nació estas jornadas, ¿no? Que ya tuvieron su primera edición el curso pasado. En esta ocasión, la temática la hemos centrado en lo que son las emociones y las altas capacidades, puesto que, como recordarán aquellos asistentes que pudieron estar en las jornadas el curso pasado o aquellos que han tenido interés de visitar el canal de YouTube de la Universidad Católica de Ávila, donde están los vídeos de las jornadas del año pasado, pues intentamos acercar al público a una visión general de qué eran las altas capacidades, ¿no? Y por qué podíamos entender por altas capacidades y cómo podíamos enfocar la docencia ante alumnado con altas capacidades. Este año damos un poquito más hacia la especialización y nos vamos a centrar en lo que son las emociones, algo que es esencial en la educación y que cuando hablamos de alumnado con altas capacidades se vuelve todavía mucho más relevante. Estoy convencida de que vamos a disfrutar de 2 tardes estupendas, muy interesantes, de las que vamos a aprender mucho, y no dudo que de estas jornadas va a acrecentarse el interés por las altas capacidades entre todo el público, y que de las segundas, como dicen, no hay 2 sin 3, pues el próximo curso estaremos inaugurando las terceras jornadas sobre altas capacidades y educación. Muchas gracias, Javier. No sé si quieres ya dar paso a Inés. Muchas gracias, Virginia, por tus palabras. La verdad es que es una colaboración que sí que es cierto que lleva ya un recorrido, pero que yo creo que intentaremos consolidar cada vez más entre la universidad y ACILAC, porque la sintonía es buena, porque trabajamos en la misma línea, en la misma forma de ver las cosas, en la misma sintonía, y siempre intentando dar lo mejor a aquellas personas que
bueno, el desarrollo mejor de las personas desde su propia personalidad y desde su propia individualidad. Y yo creo que no hacemos esperar a la doctora Inés Monjas, que está con nosotros y aquí. Doña Inés Monjas es doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca, licenciada en Psicología Educativa y en Psicología Clínica. Es profesora titular de universidad en el Departamento de Psicología, en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Educación y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesora colaboradora honorífica en el Departamento de Psicología y es miembro, entre otros grupos de investigación, varios grupos de investigación en la cual participa, de ese grupo de investigación reconocido sobre psicología de la educación. Participa también en varios proyectos de innovación docente sobre competencias emocionales y transversales en estudiantes universitarios. Contribuye también a la organización de seminarios, simposios y jornadas de la propia universidad. Lleva a cabo actividades de formación, sensibilización y divulgación con distintos colectivos, profesorado, familias, educadores, monitores, etc. Uno de ellos es esta jornada. Y también colabora con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con el fin de sensibilizar, difundir y divulgar todos estos temas. Sus dos últimas publicaciones, entre varias que sería muy prolijo ir enumerando, sus últimas publicaciones ahí en el año 2021 son El complejo mundo de las relaciones interpersonales, centrado en la importancia y diversidad de las relaciones, su inicio, desarrollo, problemas y finalización, y por otro lado un programa de relaciones positivas, promoción de competencias socioemocionales, que se focaliza en la enseñanza de competencias para la convivencia, los buenos tratos y las relaciones interpersonales de calidad. Sin embargo, todo esto que podíamos estar otro rato más, sin embargo, ella se declara apasionada de la docencia. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación, especializándose y disfrutando de los temas que ella más la apasionan y que ha dedicado muchos estudios, ha publicado sus libros y artículos, ha diseñado varios programas que son la competencia socioemocional en la infancia y la adolescencia, el desarrollo de programas de habilidades sociales y de educación para la convivencia, la prevención e intervención en problemas como rechazo entre iguales, timidez, bullying, violencia escolar y personas con diversidad funcional y alumnado con necesidades educativas especiales. Igualmente, las relaciones interpersonales positivas en la juventud, en la vida adulta y en los mayores. Pues muchísimas gracias, doctora Inés, por acceder a nuestra invitación. Es un placer para nosotros contar hoy aquí con su presencia y estamos dispuestos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo os voy a tutear porque en las relaciones interpersonales, cuando hay afecto, pues pasamos a tutearnos. Y quiero empezar agradeciéndoos a la Universidad Católica de Ávila y a CILAC por la invitación. Es la primera vez que colaboro con la UCAP, pero con ACILAC pues he tenido ya varias experiencias de trabajo, fundamentalmente con familias, y estoy encantada de estar hoy con este tema aquí. Soy una apasionada de la educación y me encantan las relaciones y las emociones. Desde mi tesina, tesis doctoral y cantidad de trabajos de investigación van en esta línea. Y además creo que es muy relevante tocar estos temas con alumnos con altas capacidades, con infantes y adolescentes con altas capacidades, porque como vamos a ir viendo es muy interesante. Yo he planteado mi intervención como muy práctica, sabiendo que la mayoría sois educadores o profesores o estudiantes en formación de educación, tratando de que os pongáis en el lugar de estar trabajando
en un aula ordinaria, en un grupo especial con niños con altas capacidades, etcétera, etcétera. La pena es que no es presencial un curso sobre relaciones interpersonales, porque podríamos haber hecho dinámicas de grupo y ejercicios prácticos que ayudan a entender mejor. Pero de todas las maneras vamos a intentar hacer alguna cosa de estas. Os pido de entrada que penséis en 3 eventos importantes que os han ocurrido en estos años, desde marzo, cuando empezó la pandemia, hasta ahora mismo. 3 eventos que os hayan impactado. Os dejo un minuto que lo penséis y quiero que penséis si es un evento que tiene que ver con emociones y es un evento o un suceso que ha ocurrido con personas, emociones y personas. No os puedo ver, pero si tuvierais que levantar la mano, serían alguno de los 3 eventos relacionados con emociones positivas o negativas, o tendría que ver con personas y con relaciones. Lo digo porque es muy importante, voy a intentar que también filtremos muchos de los contenidos a través de nuestra propia vivencia personal como personas sociales que vivimos en sociedad y nos afectamos con las emociones y tenemos relaciones. Una rápida versión de lo que vamos a ver esta tarde, pues son 5 puntos básicos. ¿Por qué es importante este tema? Y vamos a hablar de marco social y de un poco cómo está la realidad escolar ahora mismo. Este tema no es lo mismo ahora que hace 5 años, porque la sociedad y las circunstancias ahora mismo han cambiado significativamente y por eso tenemos que poner más acento. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales en infancia y adolescencia porque son elementos muy importantes que contribuyen al desarrollo en todas las demás facetas. Un aspecto que me interesa resaltar mucho es que la conducta socioemocional se aprende. Nadie nace siendo socialmente competente, aunque el papá o la mamá diga, pero qué niño más simpático, se ríe con todo el mundo, esta niña es muy nerviosa y se enfada enseguida, nada más nacer. No está claro que se nace ya socialmente competente, aunque se tenga un temperamento determinado. Pero la conducta socioemocional se aprende y se desarrolla a lo largo del proceso vital. Vamos a comentar algunas características socioemocionales del alumnado con altas capacidades. He hecho una revisión de la bibliografía relevante y también mis experiencias concretas de trabajo con estudiantes y profesores que trabajan con niños y adolescentes con altas capacidades y vamos a comentar un poco. Y el grueso va a ser dedicado a cómo trabajar la competencia socioemocional. Ver qué necesitamos, qué programas, qué contenidos, qué técnicas, para terminar comentando un poco los retos futuros que tenemos. Comentaba que la vida ahora mismo es completamente distinta y tenemos un marco social distinto, pero no tenemos que olvidar que somos seres sociales con necesidades de comunicarnos, de compartir, de tener experiencias conjuntas, de dar y recibir amor, de estar vinculados, de sentirte parte de un grupo, de sentirte valorado y querido por tus compañeros de trabajo o por tus amigos del instituto. Entonces, partiendo de esa base, ahora mismo notamos un problema y un malestar emocional en la situación actual. Desde luego, aparecen emociones como el miedo, la preocupación, la incertidumbre, que están empapando mucha de la vida personal de adultos y de niños. Las estadísticas son bastante demoledoras respecto al aumento de la depresión, la ansiedad, el estrés, el estado de ánimo bajo y demás. Y en niños y en adolescentes es llamativo
y es muy preocupante, por ejemplo, el índice de suicidios o ideaciones suicidas en niños y adolescentes. De forma que estamos teniendo una serie de problemas que necesitamos dar respuesta, y el profesorado, las personas que trabajamos con niños y adolescentes, tenemos que tomar conciencia de ello, porque hemos de intervenir desde el contexto escolar de alguna manera. El incremento de la soledad no deseada, también en niños y en adolescentes. Cuando se hace un procedimiento sociométrico, en muchos casos preguntas: ¿quién en esta clase no tiene amigos? Y dice: yo. ¿Quién en esta clase está solo? Y dicen todos: Rosa. Y es que Rosa no tiene red de amigos. Muy importante tenerlo en cuenta. Vivimos de otra manera, las familias tienen procesos de socialización distintos. Quería poner esta transparencia porque es significativa de lo que era antes la vida familiar. Se terminaba de cenar y todo el mundo se juntaba alrededor de la televisión, de forma que había temas en común, conversaciones en común, procesos de socialización comunes. Ahora mismo, pues podemos estar todos juntos, pero cada uno con un dispositivo electrónico, viviendo realidades distintas, o incluso la otra imagen que aparece ahí, que ahora se castiga al niño o a la niña a que salga de la habitación. Tenemos la socialización y, dentro de las habitaciones y a través de las pantallas en niños y adolescentes, lo cual tenemos que ir teniendo en cuenta. Tenemos vida urbana, vida ocupada, tecnoestrés por parte de los padres, de las familias, y valores culturales que en muchos casos tienen relación con el individualismo, la competitividad y demás. Se habla de una sociedad líquida, inestable y voluble, que genera incertidumbre, y una sociedad hiperglobalizada y digital. No me detengo más. En algunas de las transparencias os pongo un recuadro con una serie de artículos de divulgación que pueden ayudar en estos temas que estamos comentando. Me refería antes a las dificultades y problemas en infancia y adolescencia, y es que desde la psicología evolutiva y desde la psicología clínica de infantes y adolescentes, pues verdaderamente llaman la atención por una serie de problemas: miedo, soledad, preocupación, ansiedad, aislamiento, lo que he comentado de ideación suicida o suicidios, autolesiones, abuso y adicción a las TIC. En muchos casos las demandas a psicólogos y psicólogas pues son en esa línea. Adicción a juego y a videojuegos, y también se constata una hipersexualización por el consumo temprano de pornografía en niños, porque se puede decir que a partir de los 8 años se están encontrando estos problemas. Algunas de las dificultades que encontramos y que encontraréis en los colegios, pues soledad, aislamiento, antipatía y enemistad, rechazo o exclusión social, bullying y ciberbullying, vínculos tóxicos entre adolescentes o entre niños, fobia social también ha aparecido en muchos casos, fobia de ir al colegio, fobia a quitarse la mascarilla, y también fenómenos de grupo como es el rechazo, la exclusión, el ostracismo, y otras violencias diversas como pueden ser racismo, intolerancia y demás. Esto por dar una imagen de dónde nos encontramos, porque a veces queremos imprimir cambios desde el contexto escolar y somos incapaces o fracasamos porque, claro, la realidad social es de una manera determinada que nos impide y nos dificulta. ¿Qué ocurre en el contexto escolar? Bueno, pues así, una de las cosas que se queja el profesorado o que constata el profesorado es el incremento de alumnado en riesgo de dificultades socioemocionales.
Hace años, cuando supervisaba el práctico y demás, en muchos casos el profesorado se quejaba más o quería más ayuda de problemas de aprendizaje o incluso problemas de conducta. Pero ahora mismo te dicen es que necesitamos control de las emociones, regulación, este tipo de conflictos y dificultades que son psicoemocionales. Es verdad que ahora mismo hay más alumnado con necesidades educativas diversas. Todos somos diversos, está claro, pero ahora mismo en un aula los profes dicen, tenemos aquí un nutrido, una paleta nutrida de dificultades o de diferencias, que a veces no son dificultades, sino diferencias que suponen una necesidad de ajustar más el currículum que se ofrece. Sí que es verdad también que se constata en determinados, por ejemplo en secundaria, el enrarecimiento del clima social en el aula y problemas de convivencia, bueno, pues el bullying, el ciberbullying, las conductas violentas. Claro, esto repercute en el bienestar docente y se habla pues ya de malestar docente en algunos aspectos, que vamos a ir comentando, porque si yo, profesora, soy capaz de dotarme de más recursos para afrontar las limitaciones o las dificultades socioemocionales de mi grupo de alumnos, voy a tener mayor bienestar profesional. Y es que el contexto escolar es fantástico para la promoción del bienestar emocional. Supone que hay alumnos diversos, riqueza de niños, de profesores, y que son capaces de trabajar en grupo y atender a las distintas necesidades. De forma que se puede enseñar las habilidades emocionales y sociales o también detección de dificultades psicológicas. El contexto escolar es un buen elemento para detectar qué está pasando. El profesor, la profesora detectan, este niño está solo, este niño está muy agresivo, noto que María viene triste. Es decir, todo este tipo de cosas, aunque pongo ahí en la estrellita esa, que es necesaria una mayor presencia de psicólogas y psicólogos en los contextos escolares, porque a pesar de pues, el coordinador de bienestar que se ha nombrado recientemente en los centros, el orientador o la orientadora, profesor de educación especial, faltan recursos más específicos. Nos metemos en las relaciones interpersonales y sociales en la infancia y en la adolescencia. Y resaltaba antes la importancia del grupo para que un niño, una niña crezcan adecuadamente, necesitan relaciones con los iguales. Se habla de relaciones entre iguales porque los interactores son parecidos en cuanto a la edad, las circunstancias, las características, los intereses, de forma que están en una posición social parecida, semejante. Y estas relaciones se caracterizan por ser simétricas y recíprocas, es decir, estamos en igualdad. No hay uno que manda y otro que obedece, no hay alguien que lleva la razón y alguien que acata, sino que son simétricas. Unas veces hago un favor, otras veces tú me le haces a mí, y son recíprocas entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso se llama relaciones entre iguales. Y esto tiene mucho que ver con estar integrado, aceptado, valorado, tener amigos, y es un buen indicador de ajuste y bienestar. Lo resalto porque además ocurre, como veremos luego, que niñas, niños con altas capacidades, en algunos o en muchos o en bastantes casos, en el grupo de clase no encuentran esta igualdad de simetría con los iguales, porque tienen otro diferente sistema o modo de pensar y no están en la misma situación simétrica, lo cual hace
que a veces no se encuentran a gusto en los grupos, como veremos y como muchas veces se comenta. Son muy importantes estas relaciones porque sirven para el conocimiento y la validación del yo, la compañía y la protección. Me están haciendo bullying unos compañeros, pero a la salida de clase me acompañan, mi amiga. Diversión y disfrute, nos lo pasamos genial. Fuentes de información, investigamos, me explican algo que yo no sé, nos queremos, nos producen seguridad emocional, compartimos experiencias importantes y practicamos competencias muy relevantes, pedir ayuda, decir algo negativo, decir piropos, solucionar un conflicto. Y también esto ayuda al desarrollo cognitivo y a los aprendizajes escolares. Por lo tanto, la importancia del grupo, como ponemos en esa columnita, tiene mucho que ver con logros y objetivos específicos en estas edades. Respecto al grupo, y lo recalco porque sí se comenta entre algunas de las peculiaridades de los niños con altas capacidades que no encajan en el grupo, pues porque el nivel cognitivo y el grado de comprensión va mucho más por delante que lo que hacen los propios compañeros y entonces le resultan difíciles algunos de estos aspectos. Por eso, en objetivos de trabajo de los programas de competencia socioemocional será oportuno poner algunos de estos aspectos. El sentido de pertenencia, soy miembro, o soy central, o soy periférico, estoy aceptado, rechazado o ignorado, soy popular, o ¿por qué soy popular? Porque soy el que más guerra doy, o porque el mejor cuento chistes, o porque siempre tengo ideas muy creativas y las aporto al grupo. Sentirse vinculado, querido y apoyado es muy importante para la construcción del autoconcepto, la autoestima y la forma de estar en el mundo. Muy importante el identificarse con el grupo. Generalmente vemos ahora mismo pues en adolescentes los que son heavies, los que son más pijos, incluso en la forma de vestir, en la forma de actuar, en ideas, en creencias, en forma de ver la vida. También la influencia que tiene el grupo sobre unos miembros u otros, si soy conformista o hay presiones de grupo, o las redes sociales, no las redes sociales de las TIC, sino dentro de los grupos hay una serie de ajustes y de redes que se construyen en pequeños subgrupos, en grupo grande, el líder, la popularidad, la reputación que tienes en el grupo, etcétera, etcétera. Estas cosas hay que las teniendo en cuenta a la hora de trabajar porque vamos a trabajar la competencia emocional y social en grupos y tenemos que manejar en el buen sentido del grupo o dinamizar el grupo para que todos estos aspectos contribuyan a los objetivos que pretendemos. También en el contexto escolar hay personas adultas que son elementos muy importantes para todos los niños en general, pero también para niñas, niños o adolescentes con altas capacidades, porque pueden ser personas significativas, figuras de referencia, personas de apego, con las que construir vínculos afectivos, vínculos cognitivos también e intelectuales, distintos vínculos, respeto, admiración, estímulo. Muy importante también desde las familias en casa trabajar esas relaciones de decir, qué genial tu tutora, cómo te cuida, qué trabajos tan bonitos te ha mandado o qué habéis hecho hoy, pues es que el profe, etcétera. Personas de confianza también para abordar temas difíciles y mentores o mentoras, muy importante. Desde bien pequeños
siempre enseñamos a los niños en las charlas pues, de la Asociación REA contra el maltrato infantil y el abuso sexual. Desde niños pequeños dices, si te pasa un problema, ¿a quién pedirías ayuda en el colegio? ¿Con quién hablarías? Es decir, personas de relevancia, y en el colegio tenemos muchos adultos. Nos metemos ya en la competencia social y decíamos que la conducta emocional se aprende, se desarrolla, no nacemos con ella, aunque es verdad que hay niños que tienen un temperamento fácil, más fácil al nacer, pues lloran menos, sonríen más y otros no duermen por la noche. Pero eso no quiere decir nada, porque a veces dice, oye, es que este era muy guerrero y resulta que ¿qué social es? Claro, le has estimulado más, mamá o papá, porque le has cogido muchas veces. Entonces, la conducta socioemocional se aprende en la socialización, a lo largo de la socialización que empieza cuando nacemos y termina el día que desaparecemos, porque hay distintos procesos de socialización a lo largo del ciclo vital. Son procesos afectivos, o sea, formación de vínculos, somos seres sociales y formamos vínculos, relaciones con mi amiga íntima, con mis compañeros, con los colegas que juego al fútbol, o un niño con altas capacidades con los amigos que hago en las actividades de enriquecimiento, los fines de semana, cuando vamos en las actividades de ACILAC. También se forman, se desarrollan los procesos cognitivos de adquisición de conocimientos, pensamientos, pues todas las materias escolares está clarísimo que tienen que ver con este desarrollo. Y procesos conductuales, que es adquisición de comportamientos, de formas de actuar, de formas de relacionarte con otras personas. Y tenemos que tener en cuenta la multitud de agentes de socialización que tenemos, porque a veces, entre comillas, echamos la culpa a los profes de que algo pasa. Los profes dicen, es que esta familia, es que estos padres, bueno, hay una multiplicidad de agentes de socialización que tenemos que tener en cuenta. Personas, profesorado o amigos, instituciones, la escuela, la familia como instituciones son agentes de socialización, y los objetos socializan de una manera u otra. Ahí ponemos los regalos de Reyes, el que se regale una fregona o un avatar o un monstruito de esos, pues es completamente distinto los valores que queremos transmitir. Pero tenemos que resaltar lo que supone la socialización de las tecnologías y los medios de comunicación ahora mismo. Porque, como decíamos en las transparencias primeras, donde se veía a toda la familia con un dispositivo, gran parte de la socialización que ahora mismo tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes está mediatizado por los medios de comunicación, pero además de forma llamativa y en algunos casos muy preocupante. Influencer y TikToker y este tipo de figuras mediáticas que no digo ya los adolescentes, sino los preadolescentes están incorporando en su estrategia de relacionarse con los demás, pues es muy importante, porque a veces las familias luchamos por determinadas cosas o el profesorado luchamos por determinadas cosas y tenemos un contrapeso muy, muy difícil de vencer. Pero la educación socioemocional es necesaria y yo soy una defensora de incorporarla directamente en el currículum, pues porque de entrada el proceso de enseñanza-aprendizaje es en gran parte interpersonal. Cuanto más competente es una profesora o un profesor, cuanto mejor expresa sus emociones o controla sus emociones y dice, estoy muy enfadada, pero no grita, estoy muy enfadada y ahora mismo tengo un calor dentro del cuerpo que me quema porque estoy disgustada porque tal. Dando un ejemplo de cómo controlar, cómo gestionar
emociones, por ejemplo. También porque se necesita un buen clima emocional para enseñar y para aprender. Un grupo, un aula donde hay emociones descontroladas y generalmente de matiz negativo y distorsionadoras, pues es difícil de manejar. También hay que tener en cuenta que las competencias interpersonales son factores de protección, son fortalezas y son recursos positivos. Es como un bagaje que nos va a ayudar en distintas circunstancias. El estado emocional y los vínculos influyen en las capacidades cognitivas y en el rendimiento intelectual. Hay investigaciones que señalan que los niños y adolescentes que tienen mayor inteligencia emocional tienen mejores calificaciones académicas, porque al estar bien a gusto consigo mismo, con los demás, en buen estado emocional, su rendimiento es mayor. Porque las emociones están implicadas en los aspectos cognitivos. Si yo estoy muy enfadada, pues quiero leer algo y no me centro, casi no razono, tomo una decisión arriesgada o totalmente errónea. También en lo que hago, doy un portazo o grito. En los vínculos también, porque puedo insultar a mi compañera, etcétera, etcétera. Salud mental también tiene que ver con el control de las emociones y la salud física. No tenemos más que pensar en los problemas psicosomáticos que se producen por determinada falta de control de emociones. Bueno, creo que esto lo hemos dicho ya. Sí que estos dos aspectos, que en la escuela, en el contexto escolar, se sigue dando mucha importancia a los aspectos intelectuales clásicos. Sé y conozco directamente que hay proyectos e intervenciones muy positivas y muy loables, pero en muchos casos se focaliza más en el rendimiento académico. Y las emociones y relaciones como aspectos intencionales y sistemáticos suelen estar fuera del currículum. Se hacen determinadas cosas o cosas pequeñas coincidiendo con el Día de la Paz o la fiesta de la convivencia, pero yo lucho porque esto esté insertado en el currículum de una manera intencional y sistemática. Ese artículo ahí de divulgación también resalta y enfatiza lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, estamos hablando de un conjunto de cogniciones, de emociones y de acciones que permiten relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz. Es decir, lo que pienso, lo que me digo a mí misma, lo que imagino, eso es una habilidad cognitiva de matiz socioemocional. Si dices, Inés, pero qué tonta eres, si te has vuelto a equivocar, o tranquila, respira y adelante. Los aspectos emocionales, que es lo que siento, las sensaciones corporales, es que me sube el calor de lo enfadada que estoy, o qué relajada, qué tranquilidad con esta alegría que me ha producido la noticia de que esta niña o este niño o de que mi hija ha tenido un logro, o yo misma. Y aspectos conductuales, lo que hago y lo que digo cuando estoy invadida de una emoción. Pues si estoy muy enfadada, qué hago y qué digo, si estoy relajada, si estoy tranquila, si estoy empática con mi compañera que está llorando, etcétera, etcétera. Y a todo ello añado los valores que tienen que papar, por supuesto, todo lo que hagamos de competencia social. Vamos a pasar a comentar un poco algunas características, y pongo algunas características porque desde luego no he recogido todo el listado, pero algunas de las que son más relevantes o que aparecen más repetidamente en las investigaciones o en los trabajos que se hacen en estos temas. Algunas características socioemocionales de niños con altas capacidades. Vamos a ver, respecto al desarrollo emocional y social,
Bueno, pues quiero resaltar que hay una serie de estereotipos y creencias, y yo diría que prejuicios asociados a la etiqueta de altas capacidades. Pero tengo que decir que cada niño, cada niña superdotado, y los padres y las madres y los profes que tenéis, veréis que cada uno es único, irrepetible y tiene unas características. Aunque sí que es verdad que hay algunas que aparecen más frecuentemente que otras. Sí que es verdad que hay un olvido del tema socioemocional en la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades. Tanto en el colegio como a veces en las familias, no quiero generalizar, por supuesto, en algún caso conozco profesorado y familias que están mucho más focalizadas en el rendimiento intelectual y en que siga avanzando mucho en los aspectos cognitivos, y bueno, pues la tristeza o la inapetencia del niño por alguna o de la niña por algunos aspectos emocionales y sociales les pilla, o sea, no les llama tanto la atención. Sí que es verdad que se encuentran, y las investigaciones lo repiten, una cierta asincronía del desarrollo intelectual alto, altísimo, superdotado, y el desarrollo afectivo y emocional en algunos casos no responde incluso a la edad cronológica, o es más bajo o tiene más dificultades. Y lo mismo ocurre entre el desarrollo intelectual y el desarrollo interpersonal y las relaciones con los compañeros. Pues Virginia y los demás a la hora del coloquio podemos comentar estas cosas, pero ya os digo que no quiero generalizar y decir esto pasa en todos y en cada uno de las niñas y los niños o los adolescentes con altas capacidades, porque no es así. Sí que en muchos casos o en determinados casos se aprecia una cierta disarmonía en aspectos como el autoconocimiento, la autoaceptación, el autoconcepto, la autoestima, porque llama la atención que niños con tan altas competencias y esas nivel de aprendizaje tan alto y esas capacidades y talentos tan fantásticos, pues tengan una autoestima baja o no lleguen a autoconocerse en qué limitaciones tienen o qué cosas les cuesta más trabajo, y se focalizan solo en los aspectos de alto funcionamiento. Habría que trabajar en general, pero sobre todo en algunos casos, todo el tema de autoconocimiento, autoconcepto y autoestima, para que vaya un buen conocimiento, lleve a un autoconcepto adecuado y una autoestima alta. Se aprecia un cierto perfeccionismo con conductas como autoexigencia, autocrítica, vulnerables al fracaso, incluso se niegan a hacer algunas cosas por no ser competente en ellas, y eso ocurre a veces en actividades de grupos con los demás. Dicen, no, yo no quiero participar. No pasa nada, el fracaso, los errores son de todos, y en muchos casos les cuesta asumir los errores porque tienen baja tolerancia a la frustración. Sus objetivos son unos y si no se consiguen, bueno, pues eso ocurre. Y tienen mayor susceptibilidad. No todos, y no quiero que... y también niños con bajas capacidades pues tienen estos problemas. Más características, pues la hipersensibilidad y la complejidad y profundidad emocional en algunos aspectos que pueden no manejar, pero que es así. Y sí que es verdad que se ve más significativo la habilidad y fragilidad emocional, o sea, cambian de estar muy contentos a estar muy tristes, de estar muy motivados a estar apagados, a estar frustrados, a tener miedo,
o estar apasionados. Este cambio en el estado emocional. Por ejemplo, agresividad y timidez se pueden juntar, arrogancia y sumisión de forma bastante cercana, estos estados. Y sí que muchas veces se comenta que tienen dificultades para regular la intensidad de las emociones. Estoy contenta, contentísima, pero ya no puedo hacer otra cosa más porque estoy en grado extremo contento. Por eso, muy importante, luego hablaremos pues, de necesidad de regular en la justa medida las emociones para que pueda ayudarte a mejor funcionamiento. En algunos casos también inhiben sus emociones y sus sentimientos y, como decimos, es necesario comunicar cómo te sientes porque te ayuda a manejar mejor. Estado de ánimo deprimido, a veces parece que hay una mayor incidencia de conductas depresivas y ánimo bajo y también estrés. Más estrés en el sentido de mayor sobrecarga de trabajos y emocional. Inquietud, impaciencia, si algunos padres lo comentan, es que no puede esperar a hacer lo que tiene o lo que quiere, y algunas cosas similares. Bueno, algunas de estas frases son recogidas de padres o de profes. Algunos comentarios sobre la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus estados emocionales y sus estados mentales. Hay una disarmonía porque se encuentra que tienen un alto desarrollo moral y sentido de la justicia, de la solidaridad o de la preocupación, pues por ejemplo con causas humanitarias. Una conocida mía dice que es a ver cuándo acaba la guerra de Ucrania, dice, porque es que esta hija mía está sufriendo tanto, porque son capaces de tener esas preocupaciones morales y de tener esa empatía, compasión y demás. Pero a veces tienen dificultades para meterse en la piel de los demás y las personas cercanas. O sea, la empatía está directa con mi hermana, con la profesora, con el compañero de clase, como que tienen más dificultades de percibir el estado emocional de los otros y desarrollar conductas de ayuda o de acompañamiento o de diversión conjunta. Respecto a la comunicación, pues son cuidadosos en la comunicación, pero a veces fracasan en la escucha activa. Tienen tal riqueza mental interna que a veces no están atentos a lo que ocurre con los demás. Y bueno, respecto a la conducta asertiva, pues a veces están también en los extremos, en la inhibición o la agresividad. Ahí hay la inhibición o la agresividad. Respecto a las relaciones interpersonales, pues generalmente sí se relacionan mejor con compañeros más mayores y con personas adultas que con los propios compañeros de la clase o de la misma edad. Se aburren con los compañeros de la misma edad y prefieren trabajar solo más que con otros compañeros. En el grupo de clase generalmente, y es que es lógico, no encuentran compañeros con los mismos intereses y objetivos y son impacientes con los demás porque si hay que hacer un trabajo, pues mientras ha estado explicándolo a la profesora ya lo tienen hecho y hay compañeros que tienen que dedicarle un tiempo y unos esfuerzos y unas energías. Por eso sí que ocurre que las asociaciones de padres comentáis cuando van a las actividades extracurriculares y demás, que es donde encuentran los iguales, alguien que piensa, que siente, que actúa, que tiene intereses parecidos a los demás, clarísimamente. Respecto al grupo, ¿cómo se les acepta? Pues
no se puede decir que no todos estén aceptados, pero tienen ciertos problemas de aceptación. En algunos casos sufren bullying o acoso, aunque no sea directo o físico agresivo, sí pues son objetos de motes o de palabras, que este es el rarito, este es la pitagorinas de la clase. Aunque ellos en el fondo tienen de ser aceptados y estar en el grupo. Sí que es verdad que, y es una de las tareas que es importante, que se puede promover en las clases, lo de ser líder en determinados aspectos, porque tienen gran riqueza de ideas, gran capacidad de organizar cosas, pero son más líderes efectivos que afectivos. Quiere decir, funcionan muy bien aunque no tengan el afecto de los demás. Por eso en algunos grupos pues se inhiben y se aíslan y bueno, pues verdaderamente eso está haciendo que sus competencias socioemocionales no evolucionen. Respecto a los adultos, bueno, pues familias y las padres y las madres comentan mucho que son muy impositivos, son muy mandones, hay que hacer lo que ellos quieren. En el colegio hacen preguntas comprometedoras, tratan de superar al profe, pero ya os digo que depende y demás. Bueno, sigo porque si no, no avanzo mucho y yo creo que hemos dicho muchas de las cosas. Algunos objetivos posibles, ahí pongo unos cuantos, pero está clarísimo de las cosas que vamos a ir diciendo, de los objetivos a trabajar en el desarrollo socioemocional, pues cada profe, cada madre, cada padre va a ir ajustando qué cosas necesitan. Necesita desarrollar las habilidades sociales y las relaciones con los demás, porque eso va a redundar en su bienestar personal y emocional. A veces esa inquietud y esa inconformidad tiene mucho que ver con estos aspectos socioemocionales. Aprender a identificar, expresar, comprender y gestionar las emociones propias y las de los demás. Muy importante, porque a veces las propias emociones les superan. Entonces, conocer qué me pasa, qué siento, dónde lo siento, qué emoción es positiva, negativa, me genera confort, me genera disconfort, o los demás, cómo siento mi papá esta tarde que está nervioso, que está disgustado, que es decir, porque hablamos de las relaciones interpersonales y siempre podemos ser emisores, receptores o observadores de estas situaciones. Luego, este tipo de cosas. Desarrollar la empatía y la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Muy importante enseñarles a ponerse en los zapatos de los demás, meterse en los zapatos y, como tienen muy buenas capacidades cognitivas, adivinar, no adivinar, sino interesarse por qué piensa la otra persona, qué siente, por qué hace lo que hace. Desarrollar un autoconcepto realista, elaborando una imagen positiva de uno mismo. Es decir, soy una persona valiosa, competente, solidaria, comunicativa, etcétera, etcétera. Mejorar la autoestima, evitando sentimientos de inferioridad y de incomprensión ante los demás. Es verdad que en muchos casos, y me estoy acordando de un caso concreto, en el grupo tenía muy poca aceptación porque siempre iba diciendo, es que sois tontos, no sabéis hacer esto, es que, pero se hizo una intervención directa con el profesorado y el grupo y bueno, pues esto se cambia porque son conductas que se aprenden o que no se han aprendido adecuadamente. En ese sentido, adquirir la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales. Ni agresión ni inhibición, sino asertividad.
Aprender a buscar soluciones en los conflictos interpersonales y, bueno, pues siendo empático y pidiendo ayuda. Mejorar la tolerancia a la frustración. Es muy importante trabajar con estos niños que se puede tener errores, se puede tener fracasos, se puede tener frustraciones, a pesar de que seas muy competente y no pasa nada por tener errores y fracasos. Lo importante es aprender de esos errores o de esos fracasos. Bueno, he dicho lo de la comunicación asertiva y desarrollar la prosocialidad y contribuir al bien común. Hemos dicho que estos niños tienen mucho interés por causas sociales de gran magnitud, pero también tendremos que focalizarles a cómo puedes contribuir tú con todas tus potencialidades al bien común del grupo, al bien común de la familia, al bienestar de tu gente más cercana, ¿eh? Y ahora nos metemos en cómo trabajar la competencia social, que estoy mirando la hora, y me gustaría que ahora en lo que vamos a ir contando, cada una o cada uno de vosotros, pues eligierais un contenido o una habilidad o una competencia que quisierais trabajar en el grupo o con estos niños, una o varias, para que, como no podemos juntarnos en grupo y decir diseñamos un programa, pues lo vayáis haciendo mentalmente según voy yo narrando cómo trabajar la competencia social. Y bueno, yo lo repetiré creo que más de lo necesario a veces, pero bueno, se necesita una enseñanza intencional, directa, sistemática y explícita de la gestión de las emociones y las relaciones interpersonales. Si lo dejamos a puntualmente que hacemos alguna actividad o que hacemos el bote de las emociones o que es el día para la paz o que hacemos unas actividades de convivencia, está muy bien, pero es tan compleja la vida socioemocional que necesita una enseñanza intencional, directa, sistemática y explícita a lo largo de la escolaridad, porque no es lo mismo el desarrollo emocional de un niño de infantil que de un adolescente y las competencias que hay que trabajar. Por lo tanto, se necesitan programas de inteligencia emocional y de habilidades sociales. Ya lo he dicho más o menos. Sí que resalto que con una implantación decidida en las aulas, la implicación de todo el profesorado, involucrar a las familias y a la administración para que apoye todo esto, e incluso un modelo comunitario que incluya el entorno. Pues es que aquí en mi barrio hay colegio infantil, de primaria, de secundaria, pues ¿por qué no hay una vida también de barrio que incluya un poco el entorno y que ayude a todo el desarrollo socioemocional de la población? Cuando hablamos de programas socioemocionales, hablamos de un conjunto organizado de objetivos, contenidos, metodología, actividades y materiales que están fundamentados teóricamente y contrastados empíricamente. Y ahí quiero hacer resaltar, porque si haces una búsqueda en internet y dices educación emocional, vas a tener cantidad de recursos, cantidad de actividades, hay propaganda por todos los sitios, pero ojo, es muy importante que utilicemos herramientas que hayan sido, que respondan a una fundamentación teórica y que hayan tenido un contraste empírico. Los investigadores dedicamos mucho tiempo y muchos esfuerzos a contrastar empíricamente los programas. Y vamos a los colegios y aplicamos cuestionarios y trabajamos con el profesorado y trabajamos con las familias y después evaluamos los resultados de si ha funcionado, no ha funcionado, qué ha funcionado y qué cosas debemos de utilizar. La ciencia la consideramos, pues, las vacunas, dices qué importante y hay que contrastar qué vacuna, qué, pero a veces en los contextos escolares utilizamos vacunas o fármacos que no tienen la suficiente
el suficiente respaldo empírico y científico. Bueno, el propósito es promover conductas deseables, prevenir problemas y dificultades y dotar de estrategias para afrontamiento positivo y resiliente de los problemas que siempre van a aparecer. En las relaciones interpersonales es muy complicado porque con dos personas siempre somos distintos, podemos tener distintos puntos de vista y las emociones que me provocan a veces me sobrepasan. Me voy a focalizar más en nuestros programas, pues porque les conozco más y también, a pesar de que algunos llevan mucho tiempo, el feedback que recibo y de las investigaciones que hemos hecho, pues comentan que son adecuados y sirven para lo que queremos trabajar. Seguro que muchos conocéis el PACE, Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social, que consta de 30 fichas para el colegio, 30 fichas para casa y trabaja, ahí os he puesto un link para que tengáis más información, y trabaja 30 habilidades en 5 áreas: habilidades básicas de interacción, habilidades para hacer amigos, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con sentimientos, emociones, habilidades para afrontar y resolver problemas y habilidades para relacionarse con los adultos. Y luego una serie de fichas. No me voy a detener porque no tenemos tiempo y quiero daros más, pero son recursos que puede tener el profesorado a la hora de plantearte una intervención. Y profesora de aula que tienes chicos y chicas con distintas capacidades, entre ellos alumnos con altas capacidades, o profesora de apoyo que haces grupos con los niños con altas capacidades, etcétera, pues ajustar lo que necesitas. Este es el programa de asertividad y habilidades sociales que hicimos un grupo de profesores de primaria, orientadores y profesores de la universidad, que son 10 fichas de trabajo. Aquí se han incorporado fichas de lápiz y papel para que puedan trabajar las distintas competencias y aparecerá por varios sitios lo de LIG, literatura infantil y juvenil, porque es una de las estrategias que hemos incorporado a la hora de, desde los niños pequeños que empiezan a leer o a ver emociones en los libros de literatura infantil, hasta secundaria, donde a través de los personajes de los cuentos y de los libros son capaces de ponerse en el lugar de los personajes, aquel niño que está sufriendo y alguien le acompaña a ayudarle, etcétera. Leo por ahí que hay gente que pregunta cosas, luego al final lo comentamos porque ahora no nos da tiempo. Bueno, estas son las habilidades y demás. No me voy a tener en ellas, lo único por si queréis ir cogiendo alguna de ellas y ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Al final está la bibliografía puesta y podéis consultarlo. El PRP es uno de los últimos trabajos que he hecho en el año 2021. Justo la pandemia me dio el tiempo para poner en orden cosas que tenía retrasadas. Entonces, este programa es muy amplio y es para trabajar con adolescentes, jóvenes y adultos y mayores. Lo estamos utilizando en la formación del profesorado también y de familias, porque las competencias que se trabajan son de más alto nivel que las que se trabajan con los niños, con niños y adolescentes. Las competencias básicas que se trabajan, pues bueno, las voy poniendo aquí. Un área de comunicación y diálogo, otro área de asertividad, en las relaciones interpersonales ni agresivo ni inhibido, sino asertivo,
y por ejemplo, esta competencia es muy importante para niñas y niños con altas capacidades, bueno, y lo de comunicación y diálogo, es que todas son muy importantes. La inteligencia emocional con los distintos aspectos. Sí que quiero resaltar, fijaros, ahí están las emociones básicas, son emociones universales que se han constatado en todas las culturas y son alegría, tristeza, enfado, sorpresa y, alegría, tristeza, enfado, sorpresa, asco. Solamente de fábrica venimos con una emoción positiva. Quiere decir que tenemos más posibilidades de experimentar emociones negativas que positivas. Por eso es muy importante que provoquemos y promovamos las emociones positivas. Ojo, hablo de positivas y negativas como agradables y desagradables, no como buenas y malas. Todas las emociones son buenísimas siempre que seamos el dueño de nuestras emociones. Si yo estoy enfadada porque alguien me ha hecho una faena, eso me va a ayudar a desarrollar estrategias de defensa o de acercarme a la otra persona y demás. Es una emoción positiva, lo que pasa es que genera mucha energía, mucho desgaste y procuramos desarrollar las emociones positivas sin ser happycracia, como dicen. No todo es ser feliz y tener cosas chulis. Otro área que es la empatía y prosocialidad, ponerme en el lugar del otro. Es a veces las faltas de entendimiento es porque no me pongo en el lugar del otro o no anticipo qué le pasa al otro. Decir, adivina quién en esta clase estos días está más triste. Ponte en el lugar. O somos los detectives de las emociones. ¿Quién en esta semana ha estado más veces compartiendo cosas con los demás? Otro área que es el afrontamiento y la resiliencia. Que luchemos por desarrollar emociones positivas, la vida nos pone en situaciones muy complicadas que tenemos que afrontar emocionalmente o en las relaciones interpersonales. Pues una muerte, un duelo, una ruptura de pareja, un enfado con las amigas, etcétera, etcétera, y supone que tenemos que aprender a gestionar ese tipo de conductas. Cuando hablamos de trabajarlo en el aula o en los grupos, porque yo siempre defiendo que tiene que ser en grupos, perdonad, que tiene que ser en grupos o hacerlo uno a uno es muy complicado, de no ser que sea para ya trabajar conductas concretas que puedan necesitar un niño o una niña. Bueno, implicados los niños y las niñas, y yo hablo de una intervención universal para todo el alumnado, tiene que recibir formación en aspectos socioemocionales o una intervención selectiva que son alumnado con peculiaridades. En este caso estarían incorporados los alumnos con altas capacidades porque a lo mejor hay que utilizar otras estrategias, otros contenidos, preparar unas habilidades, unas competencias para luego trabajarlos con el grupo total porque chirrían algunos aspectos. Los niños y las niñas, el profesorado que necesita formación y asesoramiento en muchos casos, y la familia que también necesita formación, asesoramiento y habilidades parentales. En las experiencias que tenemos y que hemos hecho de trabajo pues, en colegios y con familias y demás, es súper gratificante trabajar estos temas con los padres, porque a veces trabajar el profesor de física o otros contenidos, pues no, los padres no les llega, pero cuando dices tareas emocionales para el fin de semana, este fin de semana nos vamos a decir cosas positivas. Este fin de semana vamos a
a procurar reírnos más, o quién en esta familia ayuda, es decir, cosas que van a generar buen clima y buen rollo en el grupo de aula, incluso con las familias. Podemos implementarlo pues de distintas maneras, como un área específica, o sea, trabajar pues lo mismo que matemáticas o sociales, habilidades socioemocionales. Así lo hemos hecho en algún caso donde se ha hecho un programa específico o una planificación de centro, trabajando con la inspección y demás, pues concretamente en el PAS, en el programa de asertividad y habilidades sociales, se nos concedió una ayuda a la investigación importante, económica, y aplicamos, por ejemplo, en un colegio entero, el tema de habilidades sociales y habilidades socioemocionales, y se pudo hacer contenidos específicos durante un tiempo del horario escolar, etcétera. Aprovechar las horas de tutoría o hacer un taller los miércoles a tal hora, que es sobre competencias socioemocionales. Tema transversal, esto es facilísimo de hacer, aunque parezca difícil porque supone que hay equipos que se coordinan. O clases especiales, que sería grupos aparte, en este caso adecuado para algunas sesiones, algunos momentos con alumnos con altas capacidades. ¿Cómo se enseña la competencia social? Pues hay este cuarteto de técnicas que tienen que estar en toda educación socioemocional, que es el modelado, cuando queremos enseñar una habilidad, por ejemplo, ayudar o ponerte en el lugar de otra persona, pues tenemos que mostrar unos modelos, que pueden ser los propios niños, un vídeo, un dibujo, una narración de una historia. Después role-playing y dramatización, en la que se van a dramatizar físicamente las situaciones que hemos visto en el modelado. Nos ponemos de 2 en 2, uno pide ayuda, el otro responde. Dramatizamos aquellas habilidades que queremos enseñar. Después de eso se proporciona un feedback y refuerzo. Qué bien has mirado a tu compañero, qué bien has expresado lo que necesitabas. Intenta mejorar tu comunicación visual porque estabas mirando para otro lado, etcétera, etcétera. Y después de eso, transferencia del entrenamiento, lo que supone tareas para después del contexto donde se ha trabajado, hacer esto. Deberes para casa, deberes socioemocionales, de practicar en el contexto familiar y de ocio aquellas habilidades que estamos trabajando. El procedimiento de enseñanza sería una secuencia en la que se presenta la habilidad, como he dicho, pues a través del diálogo o la discusión, o con modelos, con marionetas, con pequeños, lo hemos hecho, con trozos de vídeo en otros casos, con literatura infantil y juvenil, un personaje o unos personajes que responden al contenido que queremos enseñar. Después, las oportunidades para practicar la habilidad. Generalmente en los programas, en las fichas de trabajo, están planteadas con estos puntos y hay una guía que nos ofrece los puntos básicos para trabajar la habilidad que queremos. Y hacer después el role-playing y la dramatización, la práctica más autoinstrucciones. Enseñamos a los niños a que se hablen a sí mismos, a los niños y a los mayores, porque hay conductas muy impulsivas en las que haces sin pensar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y practicar oportunamente la habilidad que estamos enseñando. Si estamos enseñando la ayuda, pues en clase de matemáticas, a lo mejor
me doy cuenta de que un compañero no está sabiendo hacer lo que ha hecho el profe. Digo, profe, ¿puedo ayudar a...? El feedback y el reforzamiento, es decir, qué cosas he hecho bien y qué pistas puedo tener para mejorar. Y luego la transferencia del entrenamiento, que son muchas actividades, pues actividades lúdicas, fichas de lápiz y papel, actividades transversales en el currículum, tareas socioemocionales, como he dicho, actividades para y con la familia, de todo tipo. Pues, ejemplo, una actividad que gusta mucho. Cada uno se hace el perfil de su mano y pone su nombre, se ponen todas las manos en el centro de la clase y luego coge cada uno una. Y yo me toca en la mano de Carlos y entonces pues durante el fin de semana voy a ir poniendo en Carlos cosas que me gustan de Carlos, cosas que me parecen estupendas, con lo cual estamos trabajando la autoestima, pues al día siguiente cuando hacemos la sesión le damos la mano y hacemos ese tipo de actividades. Ese tipo de actuaciones. Se necesitan sesiones estructuradas y luego práctica oportuna en otras clases. O sea, si estamos trabajando habilidad de empatía o de ayudar y en plástica lo trabajan, en educación física hacen ejercicios físicos de grupo, en música cantan una canción para ayudar, también utilizamos mucho las letras de canciones, o haz una letra para un villancico que trabaje la empatía y la ayuda, por ejemplo. En lengua y literatura, todo lo que supone la literatura y los personajes que tienen estas peculiaridades. Y, por supuesto, los medios audiovisuales, las TICs, clarísimamente, ellos que son tan competentes ahora mismo y que pueden hacer todas estas cosas. Y después las actividades de generalización y transferencia para que intenten aplicar esas habilidades en su vida cotidiana. En los centros está muy bien que hagamos sinergia con los planes de convivencia o con los planes de acogida o con la ayuda entre iguales, porque esto nos va a ayudar a engordar y a consolidar lo que estamos haciendo, o lo de patios activos que pongo ahí, hacer juegos en los patios que ayuden a estas habilidades, ¿vale? A ver. Bueno, y píldoras y momentos. Ahí hay un montón de cosas que no me voy a detener porque si no, no tenemos tiempo para hablar. La creatividad del profesorado es impresionante y sabéis un montón de cosas que se pueden aplicar en un momento determinado. O sea, el que de momento estamos todos nerviosos y demás y hacemos unos estiramientos o unas respiraciones o tiempo para masaje o una canción, saludos, vitaminas A, B y C, abrazos, besos y caricias. Es decir, aprovechemos cantidad de actividades concretas, pequeñas, que podemos hacer para implementar y complementar lo que estamos haciendo. Que no olvidemos que tenemos que hacer modelado, roleplaying y dramatización, feedback y reforzamiento y tareas para aumentar esto. Y entre ellas están todo este tipo de cosas que generan muy buena dinámica en los grupos y en los propios chicos. Y ahí en este tipo de dinámicas se puede dar bastante atención a la diversidad, mientras que en actividades académicas hay más dificultad. Los niños que tienen necesidades educativas especiales y los niños que tienen altas capacidades porque no encuentran el ajuste adecuado, pero en este tipo de actividades que son más emocionales, a veces encontramos situaciones estupendas. Por ejemplo, la estrella de la relajación, que a mí me encanta y la recomiendo mucho, una estrella con puntas y se coloca en una parte de la clase o de casa, y la estrella de la relajación supone que vamos a pasar el perfil de las puntas de la estrella, pero relajándonos. Al subir
Inspiramos, al bajar, expiramos. Al subir, expiramos, al bajar, expiramos. Y nos vamos diciendo cosas positivas. Tranquila, Inés, relájate, respira bien. Es decir, tenemos tantos momentos para aprovechar en el contexto escolar y en el contexto familiar que podemos hacer muchas cosas. En los programas que os he dicho, pues hay unos materiales didácticos. Al profe se le ofrece una ficha con objetivos, puntos, guía, modelado, todo esto, lo cual facilita mucho. Claro, el profesor coge ese material y dice, uy, qué bien, esto muy bien, pero esto yo lo amplío, lo recorto, meto esto, mi grupo necesita más esto. Entonces, ese tipo de cosas. Ahí están puestas algunos libros de literatura infantil y juvenil de los que utilizamos y que es muy fácil ponerse en los personajes, o en un vídeo o en una película también. Ahí está la ficha de enseñanza del PAS, pues todo lo que es el nombre de la habilidad, los objetivos, la introducción, la guía, ejemplos para modelado, fichas de lápiz y papel, etcétera, etcétera. No me detengo porque me faltan todavía cosas. Y en esas fichas te va poniendo lo que hacer en los modelados, lo que hacer en la práctica y el role-playing, lo que hacer en la práctica oportuna, cómo hacer el feedback y el reforzamiento, por ejemplo, aportando información de lo que se ha hecho correctamente. Es que a veces es muy importante decir, qué bien has mirado a tu compañera, qué abrazo más cariñoso le has dado, o lo que necesita mejorar. Cuando hables, mírala directamente, o no utilices un tono tan fuerte. Vamos a hablar de forma más suave. Siempre las observaciones con un matiz positivo y con comportamientos concretos, porque a veces, bueno, me acuerdo de una clase donde la profe decía, ¡ay, qué feo, qué feo! ¡Qué feo, qué feo! ¿Cuál? No aportaba claves concretas que ayudan al niño, a la niña, al joven a decir, esto tengo que mejorarlo, esto necesito. Y introducir el autorreforzamiento, lo que digo, no me beso porque no me llego, pero qué bien hecho esto, me he esforzado, qué alegría que he conseguido. Hablarse a sí mismo y autorreforzarse. Y muchas actividades que se pueden hacer bueno, estas actividades aparecen en los programas, en muchos casos, pues sopas de letras, crucigramas, marionetas, todo ese tipo de cosas. Hacer juegos de mesa entre los compañeros, hacer un juego para resolver cosas de emociones, pues se lo pasan estupendamente y estamos haciendo dibujo, plástica, metemos algunas palabras en inglés, pedimos que hagan ejercicios cuando sacan algunas de las preguntas. Bueno, ese sería un ejemplo de la guía, de la recetilla que digo yo, que viene en los programas para expresar emociones positivas, pues una serie de cosas. Esto es como las recetas de cocina. El primer día lees todo, pero luego dices, uy, a mí me gusta echar un poquito más de sal. O viene mi sobrina y no le gusta el sabor a pimiento. Es decir, las vamos contextualizando y ajustando a nuestra realidad. Otra de las guías, algunas de las fichas de lápiz y papel, en las que se pide pues, ayudar y consolar. ¿Alguna vez te ha pasado a ti algo parecido? Cuéntalo. Y es muy importante, a veces trabajamos primero en parejas, luego se juntan en más grupos. ¿Qué harías tú si te hubiera pasado esto? Fijaros que estamos promoviendo redes de apoyo social que son fundamentales ahora que el individualismo prima. Bueno, aquí una de la misma habilidad, pero para más mayores. Una serie de situaciones
que los padres de Sonia se van a separar, Sonia lo está pasando fatal y no se centra nada para estudiar. Este trimestre las notas se pueden resentir. Y decir, ¿qué harías? ¿Cómo ayudaríamos? Etcétera, etcétera. Bueno, importante el clima en el aula. Cuando trabajamos estos temas, el clima tiene que ser acorde a lo que estamos trabajando. Emociones positivas, de estímulo, de bienestar, creando oportunidades de interacción satisfactoria y de construir vínculos positivos y de buen trato entre los compañeros. No tenemos que ser amigos todos. Yo cuando dicen, es que tenemos que ser amigos todos, pues yo no. Hay gente que no me gusta tanto, pero sí tengo que tener buena convivencia con mis compañeros. Una cosa es ser amigo y otra cosa es compañero y compañera. Y vamos a hacernos buenos compañeros, buenos cómplices. Seremos luego buenos vecinos, buenos ciudadanos, procurando eso, el bienestar de los demás, con afecto, con cariño y con compromiso con el grupo. Fijaros que estas actividades nos enseñan a vivir en grupo, a participar, a generar buen rollo, buen clima y no son los mundos de Yupi porque van a aparecer problemas y dificultades. De hecho, hay una parte grande de afrontamiento y resiliencia de conductas de agresión, de bullying, de relaciones tóxicas, etcétera, etcétera. Pero trabajamos esos valores de confianza, de solidaridad, de cooperación, y el sentido de comunidad de nosotros y de equipo, muy importante porque a lo largo de la vida vamos a pertenecer a distintos grupos y eso es necesario. Bueno, sigo porque faltan ya alguna más. Sí, muy importante para ir concretando y terminando, que era el último punto que poníamos. Todo esto que voy contando, seguro que, bueno, si habéis ido pensando en una competencia para desarrollar y pensando incluso en alumnos o alumnas que tenéis con altas capacidades o en hijos o hijas con altas capacidades, bueno, pues dices, sí, contado así está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre al profesorado? Porque dices, sí, tú me dices de educación socioemocional, pero tengo que los programas y los contenidos de matemáticas y de sociales, y es que no tengo tiempo porque hay unos tiempos tasados. Bueno, afortunadamente la LOMLOE, pues ahí hay un área de competencia social y demás que habrá que ir desarrollando y viendo cómo se articula. Y yo creo que es muy importante, bueno, ahí la pregunta está inicial, que un profesor o profesora que no gestiona bien sus emociones y que no tiene relaciones positivas puede enseñar inteligencia emocional y buenas relaciones al alumnado. Yo a veces lo pongo en duda porque te encuentras que personas que no gestionan bien sus emociones no son buenos modelos para los niños y las niñas. Yo defiendo que hay que tener una formación para el profesorado, la propia competencia socioemocional. Y bueno, ahora comentamos más. Pero de alguna manera, como retos tiene la formación teórico-práctica del profesorado y de otros profesionales en estos temas. Creo que es insuficiente e inadecuada. De hecho, hace años, cuando educación era magisterio y eran 3 años, teníamos una asignatura que se llamaba habilidades sociales, entrenamiento en habilidades sociales. Y después yo también he impartido competencia social y habilidades sociales. Y esas asignaturas en la última reforma de educación han desaparecido de las asignaturas en la universidad.
lo cual, dices, cuando sale el profesorado no tiene esa base de competencia socioemocional. La formación inicial es insuficiente e inadecuada y se deja a la formación permanente. Y verdaderamente las habilidades socioemocionales tienen mucho que ver con el bienestar del profesorado. El profesor quemado no gestiona bien sus emociones. Otro de los retos que comentaba es equipos de profesores coordinándose. Claro, si quiero hacer de forma transversal este tema de competencias socioemocionales, nos tenemos que coordinar el de física, la profesora de lengua, el profe de inglés, y eso conlleva dificultades, está claro, pero es muy importante que aprendamos como equipo a hacer sinergias y acciones conjuntas, pues que lleguen a toda la comunidad educativa y a los padres, a las familias. Y también es muy importante incentivar la innovación y potenciar experiencias prácticas aplicadas, pues desde la propia Consejería de Educación, es verdad, y yo he sido muchos años jurado de los premios a la convivencia en Castilla y León, y hay cosas magníficas, preciosas, muy innovadoras, muy estimulantes, pero tendría que hacerse más. Y también estimular la investigación y favorecer el acercamiento del mundo profesional y el mundo universitario. A mí me da mucho dolor que este año mismo unos compañeros que querían hacer una investigación en centros escolares, cuando dicen, no, es que no podemos, es que no tenemos tiempo, es que no nos dejan. Y es una pena porque avanzaremos cuanto mayor investigación haya y mayor coordinación entre unos y otros. Y bueno, pues no me gusta terminar con esta transparencia que tiene un matiz negativo en el sentido de disconformidad, que el sistema educativo actualmente no está preparado para la incorporación estable y regulada de la educación emocional. Tenemos una asignatura pendiente y yo creo que si nos enfocamos todos, pues aunque sea para septiembre, podemos sacarla adelante. Os pongo ahí la bibliografía de estos programas que os he ido diciendo. Me he referido más a nuestros trabajos, pero ahí vais a encontrar más cosas de otros compañeros. Y sí, os recomiendo este webinar que fue el año pasado, pues hace un año, en el Consejo Escolar del Estado, en el que se participó Castilla y León, Galicia y Madrid, sobre educación emocional. Y creo que hay cosas que merece la pena que escuchéis respecto a estos temas. Mi intervención fue sobre educación emocional y muchas de las cosas que dije responden a también lo que he dicho ahora, pero están otros compañeros de Galicia y de Madrid que os pueden dar pautas también. Os he ido poniendo también unos artículos de divulgación por ahí. Este no lo he puesto antes, pero es una investigación que hicimos en un pueblo, todo el centro, un centro pequeño, pero todo el centro trabajando habilidades sociales y trabajando con la familia, porque tiene ya unos años, pero si hay coordinación y iniciativas, pues puede ser muy interesante trabajar este tipo de cosas. Bueno, y ahí algunos de los programas también de los que este es sobre bullying, pero también hemos incorporado estrategias de socioemocionales, bueno, tanto con los profesores como para trabajar con los niños y trabajar con las familias. Y de momento, nada más. Creo que he ido ahí un poco atropellada porque quería decir muchas cosas. Espero que se hayan entendido sobre todo lo importante del tema, lo importante de dar respuesta a las necesidades que niños, niñas y adolescentes con altas capacidades tienen, porque a veces es el tendón de Aquiles de sus magníficas capacidades en otros aspectos
y las tenemos un poco abandonadas. Pero la atención a la diversidad, somos diversos, los grupos son diferentes y bueno, pues en estas actividades podemos de alguna manera hacer vida de grupo. Me callo y estoy a vuestra disposición si preguntas, comentarios, críticas. Todas estas son habilidades sociales y estará estupendo que las pongamos en práctica. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero vuestras Bueno, preguntas. muchísimas gracias, profesora. Ha sido una conferencia muy enriquecedora. Ha sido una exposición muy clara, muy estructurada, a la vez que muy completa, con un alto valor científico y sobre todo experiencial, que eso le da un plus importante. Por tanto, ahora, después de agradecerle esta intervención, también agradecerle que se disponga un tiempo para que los asistentes pues, puedan hacer aquellas orientaciones, preguntas que ellos deseen. Con lo cual abrimos el chat y estamos a vuestra disposición. A ver quién quiere participar, o bien a través del micrófono o bien a través del chat. Ahora se inhiben, ahora son inhibidas. Sarilena quería intervenir, por favor. Venga, pues Arilena, te escuchamos. Hola Inés, muchísimas Hola. gracias. Bueno, yo quiero hacerlo así prontito porque me siento, no sé si soy la única mamá que no tengo nada que ver con la docencia y bueno, pertenezco también a una asociación de familias con niños con altas capacidades y pues nos enfrentamos a muchos retos en la socialización, claro que sí, y que muchas veces también en la comunicación con los docentes, ¿no? Entonces, pues agradecer primero que nada, porque esto es súper necesario para todos, familias, docentes, que se hable también, se ponga un poquito de foco también en estos chicos que a veces no se trabaja tanto con ellos, probablemente como se debería, o mucha información actualizada todavía no ha llegado a muchas universidades o a muchos sitios. Entonces, a veces sufrimos un poquito, tanto familias como docentes, ¿no? Eso lo he vivido porque también trabajé en un AMPA y pues a veces para evitar roces, porque cuando tú ves a tu hijo mal, pues claro, uno también se pone nervioso, ¿no? Con habilidades sociales nos falta a todos. Esto creo que es una tarea pendiente para todos. Entonces, muchísimas gracias y me encanta ver a tanta gente ahí participando y aprendiendo estos temas porque me da una esperanza cuando a veces vemos a los chicos complicados con ansiedades y tal. Entonces, lo que sí quería preguntarte, tengo varias preguntas, pero por eso quiero aprovechar una en particular. Fíjate, una de los temas que nos preocupa a veces a los padres de pedir o no, que es el tema, por ejemplo, de la flexibilización, el adelantamiento de curso, no la aceleración, que es verdad que puede ser vertical o horizontal. Notamos una enorme resistencia en el profesorado sobre este tema. A veces nosotros mismos de antemano, cuando no sabemos muy bien de qué tanto puede de verdad favorecer o no, también notamos una resistencia. Pero sabes que principalmente tiene que ver justamente con este tema, con los aspectos socioemocionales. Y cuando yo lo hablo en mi propio caso y con otras familias que están en la asociación, vemos que la gran mayoría de los peros que recibimos del colegio, de inspección educativa y de los docentes en general, tienen que ver con no lo consideramos suficientemente maduro para un paso como este, o porque lo vemos inestable emocionalmente, o no está bien aceptado, no está bien encajado, o lo vemos inseguro o con problemas de autoestima y creemos que ese cambio puede generar un problema, cuando muchas veces sabemos que a la propia investigación te dice que hasta el origen de esos mismos problemas puede estar en que lo que esté necesitando, que evidentemente esto sabemos que no es en todos los casos, que no para todos los casos estaría bien una flexibilización, eso está claro, pero que muchas veces puede ser incluso la solución a eso que estamos viendo en el aula, esos problemas de socialización. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Sarilena, por tu intervención. Me parece muy interesante y yo matizaría lo primero, estudiar cada caso. Es que dar generalidades en general con todos los niños y niñas, pero con niños que son tan
distintos, no raros ni difíciles, sino distintos y diversos, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Desde luego, en algunos casos, acelerarle y estar con chicos, chicas más mayores que tienen mayor comprensión de qué características tiene el niño con altas capacidades, funciona muy bien y sobre todo si se prepara a los alumnos que van a acoger. Eso es fantástico. Vamos a ver, si enseñamos a los chicos y chicas a que tienen que ayudar a esas habilidades somos grupo, somos competentes, somos válidos, contribuimos al bienestar, todas esas cosas yo creo que en algunos casos funcionan magníficamente. Quiero resaltar que hay que estudiar cada caso, porque a veces a los papás les parece, no, es que tiene que acelerar porque puede ser contraproducente. Yo creo que puede ser interesante y sobre todo si se prepara al grupo que va a recibir. Eso es fantástico y eso involucrándoles en conductas de ayuda, de apoyo, de enriquecimiento mutuo y de bienestar de grupo. Estamos haciendo ciudadanos mucho más competentes y solidarios, con lo cual, Sarilena, me parece que es importante intentarlo y profes que estéis escuchando, sería fantástico si somos capaces de dar respuesta a estas necesidades. Muy bien. Susana nos dice que también es mamá de un alumno de altas capacidades y pregunta si podría aconsejarme algún programa para enseñarle a mi hijo altas capacidades, cómo relacionarse con sus compañeros de escuela de una manera sana y que se siente integrado en el grupo. Dice que su hijo sube el tono para llamar la atención, hace ¿Qué edad bobadas tiene? ¿Qué edad tiene? Javier, ¿qué edad tiene el hijo? A ver, Susana, por favor, nos dices la edad de tu hijo. 9 años. 9 años. Pues una edad preciosísima para trabajar el tema. Pero, Susana, yo te diría, ponte en coordinación con el profesorado del centro, porque tú puedes trabajar un programa, cualquier programa de los que hay y enseñarle unas competencias, pero tiene que ponerlas en juego en el contexto interpersonal. Entonces, yo te diría, pide al revés, dile a la profesora, profe, yo necesito que mi hijo de 9 años aprenda este tipo de cosas. ¿Cómo puedo ayudarlo yo? Pero a partir de los compañeros de la clase. Es decir, no, porque a veces dice, sí, enseño a que mi hijo sea asertivo y no grite o no se imponga. Pero en casa lo aprendemos, pero cuando llega al cole, pues o se inhibe o se pone agresivo con los compañeros de clase. Pediría que el profesorado os enseñe, os capacite a los padres para hacer una cosa conjunta. Lo mismo que en otros casos nos reunimos porque el niño no avanza en lectoescritura y te da unas orientaciones, pues yo pediría que los profes y las profes que estáis escuchando y estáis participando en esta actividad os seáis sensibles a las necesidades que os plantean las y los padres de niños con altas capacidades. O sea, diría, esfuérzate por motivar a la profesora, al profesorado y qué cosas puedes ir completando tú respecto a lo que hacen en clase. ¿De acuerdo? De todas las maneras, en los programas que he dicho, por ejemplo, el PEIS, Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social, todas las habilidades que se trabajan tienen una ficha de trabajo para el colegio y otra para casa. Si puedes ir completando esas cosas en casa con tu hijo de 9 años, pues adelante, Susana, te deseo muchísimo éxito. Muy bien, muchas gracias. Joaquín Soto tiene la palabra porque... Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. Buenas tardes. Bueno, primero felicitarle por la ponencia, me parece muy interesante. Soy docente de educación primaria y sobre todo veo que me ha dado muchas pistas y muchas pautas de actuación.
Mi pregunta iba en torno también... Me alegra mucho, Joaquín. Si te he dado algunas pautas o algunas ideas, me alegra muchísimo. Pues la verdad que sí. Mi pregunta va un poco relacionada con la intervención de la madre anterior, ¿no? A veces parece que los docentes no queremos promocionar alumnos de altas capacidades. Enseguida llegamos presionados por parte de los padres con informes de 20.000 psicólogos, de pedagogos, que te dicen que es un niño de altas capacidades. Se le pasa informe en el colegio, se hacen estudios. Pues en ocasiones detectas que son alumnos que destacan en alguna asignatura, pero sobre todo lo que se detecta es que hay muchos problemas socioemocionales en los alumnos. Entonces, un poco, no sé, los riesgos que vemos de pasar a un alumno son muchos, los beneficios son muchos en ocasiones. Y mi pregunta es, con los que hemos pasado y hemos visto que ha funcionado bien, pues perfecto, maravilloso. Pero, ¿y qué hacer con los que no han funcionado? Que no han sido afectados en el grupo, que no saben relacionarse con otro grupo, ya no hay marcha atrás. No sé, un poco de la idea, y lo primero que quede claro, ¿no?, para los padres que hay ahí, que no hay mayor satisfacción que un alumno promocione de curso. Es un alumno de altas capacidades, los docentes, por lo menos yo, lo que intento es potenciarlos y que vayan adelante. He sido director durante unos cuantos años e intentas potenciarlos y que vayan adelante. Pero también hay muchos riesgos y muchos problemas detrás. Entonces, un poco pautas de actuación en este sentido, si nos puede dar alguna idea. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias y gracias por tu implicación en los aspectos docentes que se ven clarísimamente. Yo creo que cuando se va a tomar una medida, habría que hacer aproximaciones sucesivas a la conducta final deseada. O sea, que de un día a otro, y cuento algún caso que conozco, a la niña superdotada se la pase a un aula nuevo, distinto, a mitad de curso o en el mes de noviembre, me parece una burrada. Y digo en líneas generales, porque seguramente si ya no es competente socioemocionalmente en su grupo, de repente pasar a otro en el que ya hay una dinámica de funcionamiento durante unos meses y ya hay unos roles y demás, seguramente va a tener más dificultades. Entonces, yo plantearía hacer pequeñas incursiones en determinados aspectos o en determinada asignatura o en determinadas actividades que vayan incorporando a la nueva niña o niño de una manera determinada. Pero de entrada, trabajar con el grupo que recibe. El grupo que recibe es muy importante que sepa que puede ayudar, que está haciendo una labor cívica y de ayuda y que puede contribuir a que eso funcione, dándole responsabilidades, no en el sentido de tú eres responsable de lo que pase, sino de qué gusto que estáis haciendo posible que una alumna que tenía ciertas incomodidades en un grupo empiece a hacerse. Buscar mentor en ese grupo, buscar hermana mayor, buscar amigos potenciales, este tipo de cosas que a lo mejor todo el grupo no, pero buscar dos chicas que resulta que viven cerca y que las hacemos un poco de conexión. Estamos trabajando tutoría entre iguales en los colegios con convivencia y demás. Pues hacer alguna estrategia de ese tipo que ayude a que sea una actuación de éxito. Yo es que me parece muy complicado que sea con un salto de hoy para mañana el que esas cosas funcionen. Tienen que prepararse y claro, ahí ocurre la profe que pone yo la transparencia y cómo hago yo todo esto y cómo sacamos tiempo y cómo... Pero creo que si tenemos la idea de que hay que hacerlo de forma progresiva y preparando tanto a la niña que acelera como a los que van a recibir, estimulándoles a que sean agentes activos del éxito de la niña que llega. Es fácil decirlo, pero
Gracias, Joaquín, por tu pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Lógicamente, nos da las gracias por la presentación, las gracias a Inés. Buenas, Inés, antes que nada quería darte las gracias por la presentación y por su labor profesional. Adelante, Gracias. Paloma. Adelante, Paloma. Perdón, que estoy un poco afónica, por eso prefería Bueno, no te escribirlo. preocupes que yo me habréis notado la voz nasal, que tengo un catarro impresionante. Venga, Paloma. Vale, que bueno, sí, darle las gracias por la presentación y por toda la labor que ha hecho durante estos últimos años. Y quería preguntarle, ¿los programas de los que ha hablado necesitan pedir una licencia al autor, en este caso a la universidad o a su equipo de investigación para aplicarlo? No, todo eso, vamos a ver, algunas cosas vas a encontrar en la web, pero son programas libres que se venden y que los puedes utilizar sin ningún problema y están en las bibliotecas de educación de todas las universidades de por aquí, seguro que están porque así nos hemos procurado que sea. Es decir, que no hay ningún problema. Encantados de que os puedan servir de ayuda a quien queráis ponerlo en práctica. Y encantados de recibir sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Vale, perfecto, gracias. Y por otro lado, tenía otra duda, es que este tipo de programas a veces engloba el alumnado juvenil con el de altas capacidades, perdona, con el adolescente. Entonces, era así, conocí a alguno que podía recomendarme más enfocado a la adolescencia, que trabaje más aspectos de pensamiento abstracto y lógico formal. ¿Te refieres de programas de socioemocionales que trabajen estos aspectos? Sí, que a lo mejor no sean tanto de dibujar o tanto de roleplay, sino que sea más abstracto. Más abstracto. Pero mira, a lo mejor no lo he explicado bien, pero es que la competencia socioemocional se aprende con emociones y con, y con conductas. Porque más abstracto puede ser que tú que mandes, si estás con jóvenes, un libro de literatura infantil y juvenil que verdaderamente tenga abstracción y demás, pero lo importante o lo que queremos desde este ámbito no es mejorar su capacidad de abstracción, sino su capacidad de ponerse en la piel de los distintos personajes que aparecen en el libro, que puede ser abstracto, difícil, teórico y demás, porque nos interesa fundamental ese tipo de habilidades y competencias, porque para esos aspectos más abstractos y de conocimientos, pues ya hay más cosas dentro de lo que supone el trabajo con niños con altas capacidades. Yo creo que en estos casos recurrir a tecnologías de TICs, a literatura juvenil y demás, que puede tener sus connotaciones de reto personal, de construir un vídeo que pueda ayudar a desarrollar las habilidades de solución de conflictos con los demás compañeros, ponerte en el lugar, expresar de forma asertiva el problema que yo tengo. Es decir, puedes encargar tareas y hacer tareas que tengan altas exigencias intelectuales, pero siempre enfocadas a los aspectos socioemocionales. No sé si te queda expresado lo que tú querías preguntar, Paloma. Sí, bueno, básicamente era porque encuentro frecuentemente actividades como las que ha mencionado de, pues dibujamos la mano, ponemos palabras positivas sobre el compañero, y esto a veces para adolescentes, este tipo de actividades tan prácticas, tan de dibujar, son como que no les gusta mucho. Sí, pues por ejemplo, el programa de relaciones positivas, que es desarrollo de competencias socioemocionales, ese es para trabajar con jóvenes
con adultos y con mayores. Yo he trabajado con este tema en la Universidad de los Mayores y en la universidad he dado muchos cursos con alumnos universitarios y he trabajado este programa. Los contenidos son de más alto nivel, aunque sí que hacer el dibujo de la mano, te digo que es una de las actividades que más valoran. Y concretamente, esos dedos están en buenas manos. Me lo puso de título una alumna universitaria que la ayudó un montón a meterse en la piel de distintos compañeros. Es decir, que también depende de cómo lo plantees, porque no es hacer el dibujo, es que tú pongas lo mejor de tu parte para meterte en tu compañera o tu compañero que te ha tocado, o en tres, o sea, que a veces hemos hecho más, y ser capaces de entender lo que ella piensa, lo que ella siente, qué cosas positivas tiene, qué consejos la das para mejorar. Es que es muy complicado. Quiero decir que no se trata solo de hacer dibujos. Quizás lo he explicado yo mal, Paloma. No, sí me refería a eso. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que llegamos al final, que ya va siendo la hora, y entonces, pues nada más que darle las gracias, doctora Inés Monja, y sobre todo también las gracias a CILAC, que ha hecho posible también que nos encontremos en esta tarde aquí. Nos emplazamos para mañana a la misma hora, a las 6, que volveremos sobre este tema tan apasionante, sobre el mundo socioemocional de los alumnos de altas capacidades, y recordarles que a los inscritos, pues el enlace de las jornadas pues les llegará en cuanto postproducción elabore un buen material adecuado a la calidad de estas jornadas. Pues muchísimas Javier, gracias. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Yo siento muchísimo, mañana no puedo estar, pero me encantará si lo grabáis y hay un link que me encantará conocerlo. Y muchas gracias a CILAC, muchas gracias a la UCAD y ánimo y adelante, que seguro que encontraréis mucha satisfacción en el trabajo. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias. Le haremos llegar el enlace y a todos le haremos llegar el enlace, y no solo el enlace de estas jornadas, sino el enlace de las jornadas del año pasado, para que tengan toda la evolución de estas jornadas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo.